en el cual podemos estar reunidos para seguir glorificando su nombre a través del aprendizaje de su palabra y a través de seguir haciendo también lo que Él nos llama a hacer, el cual es congregar. Así que, hermanos, como saben ustedes, estamos en ese estudio del libro de los Romanos y Hebreos, fue Romanos, fue la quise. Hebreos capítulo 6, vamos a empezar del 1. Romanos fue el que hicimos hace unos par de meses atrás. Así, hermanos, vamos a leerlo desde el 1 hasta el 6. El 6. Bendito Jesús. Si lo tenemos, pongámonos de pie y leámoslo siempre en el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, por medio de su Hijo amado Jesús y su Santo Espíritu, que nos dice de la siguiente manera: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Gloria a Dios. Como hemos visto, hermanos, en esta carta a los Hebreos, como en muchas áreas nos apunta a Jesucristo, haciéndolo ver como lo que Él es, ¿no? Superior a todos. Superior a los profetas, superior a Moisés, superior al sacerdocio levítico. Y veíamos en el 1 que hablaba acerca de que Él es la expresión completa de Dios. Amén. El resplandor de su gloria. Pero aparte de eso, si nosotros hemos podido analizar, hemos podido ver un énfasis en llevarnos a tener cuidado de lo que nosotros vemos en las Escrituras. Aleluya. Veíamos primero que decía, es necesario que con más diligencia atendamos, ¿no?, la palabra, la que hemos escuchado. ¿Por qué? Porque daba una advertencia, porque si lo que se dio por los ángeles fue fiel y firme y los que desobedecieron recibieron castigo, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos esta palabra. Aleluya, ven. Entonces, nosotros vemos esas advertencias una y otra vez. Después habla, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y al sumo sacerdote de nuestra profesión, siendo que señala que es mejor que Moisés y mejor incluso que los profetas, ¿verdad? Después habla, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, son advertencias, son llamados de atención, son para que el pueblo al cual se está dirigiendo esta carta y ahora nosotros despertemos, alcemos cabeza, veamos nuestra vida a la luz de la Escritura, cómo nosotros estamos caminando. Gloria a Dios. Eso es. Somos hechos participantes con tal que retengamos un llamado más de atención, firmes hasta el fin
¿verdad? Nuestra confianza del principio. También el 4, temamos pues. ¿Por qué? Porque hay un pueblo que no fue temeroso. Hay un pueblo el cual lo pone como un ejemplo para que nosotros veamos en ese pueblo ese ejemplo. Y después habla, dice, no endurezcáis vuestros corazones. Después dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, acerquémonos a Dios confiadamente. Aleluya. ¿Verdad? Y después viene explicando el sacerdocio de Cristo, viene explicando de cosas que antes no se habían hablado y se hablan aquí acerca del Hijo de Dios, se aprendió obediencia, fue perfeccionado y habla del sacerdocio de Jesucristo como el de Melquisedec, de lo cual hace como un cambio, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir, pero difícil de explicar. O sea, ellos tienen mucho que decir los que están escribiendo, o el escritor o los escritores de este libro, ¿verdad? Mucho que decir, pero difícil de explicar, y dan la razón por qué es difícil de explicar, porque la gente para la que ha sido dirigida esta carta son tardos para oír. Después explica en qué manera son tardos, son como niños que debiendo ya de ser maestros, debiendo de ser ya personas que saben, que enseñan a otros, tienen necesidad de que se les siga enseñando las primeras cosas. Es lo que viene diciendo. Entonces el 6 ahora dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, de los cuales vamos a ver más adelante cuáles son, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de fe en Dios. ¿En qué manera estas obras son muertas? En la manera de que las personas, si una persona las hace por cumplir un ritual, son muertas. No tienen ningún fundamento, no tienen nada de valor espiritual. Por eso, en ese sentido son obras muertas. Entonces dice, de la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Estas cosas, saber estas cosas, no llevan a la vida eterna. Aleluya. Nadie va a ir al cielo por saber estas cosas. Nadie va a ir al cielo porque se sepa todo esto. ¿A dónde van los que practican el pecado? ¿A dónde van aquellos que no se arrepienten? ¿Dónde van? Al infierno, al infierno, al infierno. Incluso podemos decirle a otros, si no te arrepientes, vas al infierno. Pero si nuestra vida no está de acuerdo a lo que hemos aprendido, nosotros somos de esos mismos que vamos allá. Aleluya, gloria a Dios. Y esto es para cada uno de nosotros, ¿verdad? A la hora, incluso cuando uno lee estos pasajes, son para examinarse a uno mismo. Incluso yo cuando hablo con mi esposa a veces de estas cosas, cuando leemos Mateo 7:21 en adelante, yo le digo, yo cada vez que leo esto, me lleva a preguntarme, ¿no seré yo uno de estos? ¿No seré uno de estos que dirán Señor, Señor? Entonces, porque a veces uno ve esto y comienza a ver afuera, ¿verdad? Uno dice, y muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, y uno se pone a ver, a analizar quién está así, qué persona pueda estar en esta posición. Pero rara vez uno va a uno mismo y dice, ¿no seré yo? ¿Verdad? Y esto es lo que nos llama el pasaje, el libro de los Hebreos, porque está hablando con hermanos. Y más adelante vamos a saber por qué está hablando con hermanos, porque está dando advertencias que son claras a la luz de lo que ellos han vivido, a la luz de las escrituras del Antiguo Testamento, ¿verdad? Amén. Según lo que vemos en el Antiguo Testamento de estas personas del desierto, son claras para ellos. Ellos entienden de esas cosas, que personas que han visto el poder de Dios, que personas que han presenciado la misericordia del Dios Todopoderoso, no han sido personas salvas, han sido personas que han sido para condenación. Y el libro de Hebreos señala esto y cita muchas veces el Antiguo Testamento para señalar esto. Entonces, aquí nosotros, en esta ocasión, quizás no vamos a citar mucho el Antiguo Testamento, pero vamos a citar ciertos pasajes del Nuevo Testamento que nosotros ya los tenemos, que ellos no tenían esos entonces. Entonces, dice, la doctrina del bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, o hay un juicio eterno, dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué es lo que haremos si en verdad Dios lo permite? Lo que dice acá. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Esto es lo que haremos. Vamos adelante, ¿verdad? Ok, vamos hacia adelante. Teniendo esto en mente, quiero que vayamos a Filipenses. En Filipenses capítulo 3, versículo 13, vamos a leer lo que el apóstol Pablo dijo. No que ya lo haya alcanzado todo, dijo él, ¿verdad? Amén. Vamos a leerlo. Filipenses capítulo 3, versículo 13 en adelante.
Y lo vamos a leer hasta el 20. Dice, no que ya lo haya alcanzado todo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús, de Dios en Cristo Jesús, dice. Así que todos los que somos perfectos, escuche, a veces cualquiera puede decir, esto es contradictorio, ¿verdad? Pero la perfección en la que él habla, que somos perfectos, no habla en el sentido que no nos equivocamos, habla en el sentido que estamos siguiendo una misma cosa. Y esa misma cosa que seguimos es perfecta. ¿O no es así? El evangelio no es algo perfecto. Eso es lo que seguimos nosotros. Entonces dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, y el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en ¿qué? En lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Por ahí andan muchos. Eso es lo que dice. Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz. ¿El fin de ellos cuál es? Perdición. Porque ¿cuál es el Dios de ellos? El vientre. Cuando habla del vientre, ¿a qué creen que se refiere? A los apetitos carnales del hombre, a los apetitos que no son espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué pensamos que dice que no son espirituales? Porque piensan en ¿qué? En las cosas terrenales, dice, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en las cosas terrenales. No hay el más mínimo deseo de seguir las cosas espirituales. ¿Cuáles cosas espirituales? El llamado que nosotros tenemos a buscar siguiendo hacia adelante, creciendo en el Espíritu de Dios. Porque cuando él dice, hermano, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Dice, ¿qué es lo que hace él? Olvido ciertamente lo que queda atrás. ¿Cuál es lo que ha quedado atrás para aquellos que hemos comenzado en el Evangelio? Ya para nosotros ha quedado atrás el fundamento, que eso no es que lo queda atrás y lo abandona, no. En eso está fundamentado uno. En creer que hay un cielo, que hay un infierno, que hay que bautizarse, que hay resurrección de muertos. Ese es el fundamento de nuestra creencia, ¿no? Eso que queda atrás no significa que lo desechamos y lo botamos. Queda atrás porque es nuestro fundamento. Pero ahora proseguimos hacia adelante. Creciendo, dice. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y este es el mismo deseo que todos tenemos que tener si verdaderamente estamos en ese deseo de crecer, de seguir hacia adelante y de dejar las cosas. Pero hablaba acerca de un grupo que son niños que nunca avanzan para adelante. Todo el tiempo hay que seguírseles hablando de lo mismo. ¿Por qué? Por esta razón, que son tardos para oír. Tardos para oír en el sentido de que no son hacedores, sino que son solamente oidores de la palabra. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Él dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Y mirad también a los que así se conducen. Amén. Vean a su alrededor. Es decir, no pongan la mirada en aquellos que se vuelven atrás. No que Julano era predicador y ahora anda en el mundo. Que Julano era evangelista. No. Ponga la mirada en Cristo. Y si hay alguien digno de imitar dentro de los que usted conoce, véanlos a ellos, siga su ejemplo. Aleluya. Eso es el llamado del apóstol Pablo aquí, porque eso dice. Amén.
Así todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentimos, esto también os lo revelará Dios. Pero aquellos que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, a todos aquellos que veas a tu alrededor, velos, examínalos, ve si hay algo digno de imitar de ellos, según lo que ves en la Escritura, que se debe de seguir, y estos están siguiendo esto, síguelos, imítalos. Esto es el llamado del apóstol Pablo para nosotros. Entonces, en Hebreos leíamos, esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué es lo que íbamos a hacer? Avanzar hacia adelante. Vamos adelante a la perfección. Como dice en el 1, vamos adelante a la perfección. Ahora vamos a pasar donde mero al mensaje, donde está enfocado el mensaje, que es en estos 3 versículos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Bueno, a esto de seguir avanzando, habla acerca también, como dando otra advertencia más, ¿verdad? Del cuidado que debe de tener los que somos hijos de Dios, aleluya, los que hemos recibido su palabra. Hay una advertencia, que nosotros que estamos en sus caminos debemos de dar por hecho que somos hijos de Dios, y que esta advertencia es algo a lo que nosotros tenemos que poner mucha atención. No vaya a ser que pensando estar en el camino estemos en estos. Entonces, ese es el ejemplo que dice que es imposible. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Nada imposible para Dios. ¿Pero por qué dice que es imposible? Porque hay personas que nunca van a cambiar de actitud, que quizás estarán un tiempo viviendo como cristianos, andando entre cristianos, pero no serán cristianos. Y por eso pone el escritor este ejemplo, para que nosotros pongamos atención en nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo nos estamos comportando? Nosotros tenemos varios ejemplos en las escrituras, de los cuales voy a tomar unos cuantos. Hay muchos, pero voy a tomar unos cuantos para no alargarnos mucho. Vamos a ver el primero de alguien que gustó la buena palabra, experimentó los dones de Dios, quizás miró con sus propios ojos sanidades, quizás miró con sus propios ojos salir demonios de personas endemoniadas, y no era salvo. Estaba entre ellos, e incluso entre los escogidos, llamados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y leemos 12:4 de Juan, dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue vendido este perfume? Entonces dice, por 300 denarios y dado a los pobres. Pero dijo esto no porque se cuidara, o no porque tuviera compasión o lástima de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Andaba entre los discípulos, andaba entre los apóstoles, era tesorero, porque era el que andaba la bolsa de las ofrendas, dice ahí, ¿verdad? Pero nos está señalando de que este se mostraba como una persona piadosa. Cuando se derramó el perfume, si nosotros leemos el contexto, a los pies de Jesucristo, él dijo, ¿por qué se hizo este desperdicio? ¿Por qué no vendimos este perfume mejor y lo regalamos a los pobres por 300 denarios, venderlo y esto dárselo a los pobres?
Pero Dios, que conoce el corazón, sabía que no lo decía por compasión o misericordia a los pobres. Lo decía porque para él todo lo que veía era el dinero. Entre más dinero había en la bolsa, más posibilidades tenía de sacar y apartar aparte para él. Hermanos, y a veces uno dice, yo no soy ladrón, yo no robo, yo no. Pero hay muchas maneras a veces de que uno puede hacer estas cosas. Cuando uno quiere ganar mucho más dinero, ¿para qué lo quiere? ¿Para la gloria de Dios? ¿O para darse más lujos? ¿O para comprar más ropa de marca? ¿O para darse más vacaciones? ¿Para qué lo quiere? Judas Iscariote, ese era el trabajo de él, andar recogiendo las ofrendas, cargando las ofrendas, haciendo los mandados que lo mandaban a hacer. En eso él no hacía nada malo, pero lo malo de él es que extraía de ahí. Sustraía sin que se le diera actualización. Ok, si nosotros queremos, con lo que tenemos nos ajusta, pero queremos ganar más para estas cosas, entonces, en esta manera nosotros podemos caer en el mismo error también para nuestros propios deleites y placeres. Y a veces, muchas veces hacemos estas cosas. O a veces, muchas veces destinamos algo que decimos, esto va a ser para esto, incluso para la gloria del Señor, y después lo cambiamos de parecer. Entonces, ¿no es esto similar a robar? Claro que sí, porque si se ha propuesto, digamos que yo he propuesto una ofrenda o una ayuda para alguien, y de repente digo, no, pero es que tengo muy poquito dinero, mejor lo voy a ocupar para esto, y después se lo mando a fulano. Y ese después nunca llega. O ese después de dar a esa ofrenda nunca se da. Eso es robar, porque la propuesta inicial ha sido la que Dios ha puesto. La segunda es la propia. Para mi deleite, para mi placer, para complacerme a mí mismo, para complacer mis placeres, verme más elegante, verme más llamativo ante las personas, pero no para la gloria de Dios. Entonces, en este sentido, cuando alguien anda en los caminos de Dios y es espiritual, no piensa de esta manera. Lo que Dios puso en mi corazón, eso es lo que voy a hacer. Lo que Dios puso en mi corazón, eso es lo que voy a mantenerme firme en eso, porque Dios lo ha puesto. Porque sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. O sea, todo deseo bueno que salga de nosotros no proviene de nosotros, viene de Dios. Y a eso es lo que hay que nosotros hacer caso. Vimos al ejemplo de Judas, y hay más citas bíblicas acerca de Judas, pero vamos a ir a otro en Hechos. Hechos 9:13. Hechos 9:13. Hechos 8, perdón, 9, 8, 9 al 13. 8, 9. Dice, pero hubo un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban, hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, ese mago. Habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y el gran milagro que se hacía, estaban atónitos. Ok, este hombre era un mago que quedaba totalmente atónico, o sea, sorprendido de ver lo que se hacía por medio del Espíritu Santo. Vamos al 8, 18, 20. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Dice que dice la Biblia, creyó. ¿Y qué más hizo después de creer? Se bautizó. ¿Acaso no dice la Biblia, y todo aquel que cree en el Señor será salvo?
y el que creyere en él no será avergonzado. Pero sinceramente este hombre creyó con la fe que lleva al arrepentimiento de sus pecados, o creyó que Jesucristo era real, pero no se arrepintió de sus pecados. Eso fue lo que aconteció. Él creyó: Jesucristo es real, Jesucristo es verdadero, Jesucristo tiene poder, y creyó y se bautizó. Ahora soy uno de sus discípulos. Pero no abandonó su pecado, no abandonó lo que él más le gustaba: la magia, el ser un hombre visto como grande. ¿Por qué quería? Que él quería seguir siendo visto como grande. Quería hacer que la gente lo siguiera viendo como alguien que tenía estos poderes mágicos de hacer estas cosas, porque eso fue lo que él pidió. Quiero que cuando yo imponga las manos, también la gente reciba el Espíritu Santo. Y no le bastó con solo pedir eso, sino que dijo: yo estoy dispuesto a pagar. No había entendido que el poder de Dios no se obtiene por pagar dinero. Se obtiene por arrepentirse de los pecados. Amén. Se obtiene por nosotros abandonar lo que Dios nos llama a abandonar. Así es, amén. Este hombre pensó que solamente por ser parte de los discípulos ya se bautizó, ya ando con ellos, ya viajo para el lugar donde ellos van, ahora veo lo que ellos hacen, aprendo, y unas 2, 3 clases ahí, quizás 1, 2 lecturas de Biblia, me aprendo unos 4 versículos, y dijo él: ahora que no lo he obtenido, pues voy a ofrecer dinero para obtenerlo. Pero en sí él no se había arrepentido de su pecado, porque el que se arrepiente de su pecado abandona su pecado, y aquí está demostrando que no había abandonado su pecado. Entonces aquí seguimos viendo estos que han gustado, ¿no? Que fueron iluminados, que gustaron el don celestial, ¿verdad? Todo eso lo que hemos, que han sido participantes del reino. Es imposible renovarlo. ¿Por qué es imposible para renovarlo? Porque Cristo murió por sus pecados, pero ellos no lo han recibido de la manera como se recibe a Cristo. Aleluya, amén. De la manera como se recibe, que se recibe por fe y para fe, y en esa fe lo mueve a la obediencia. A estas personas que vemos aquí no lo recibieron con esa fe de obediencia, lo recibieron con la fe de creer que es verdadero, que es real, pero no abandonando su pecado. Y ese es el peor problema que puede haber en una persona que crea en Dios. Porque allá afuera hay mucha gente que no cree, verdaderamente no cree en el poder de Dios. Pero nosotros, los que estamos aquí, hemos creído que Dios es poderoso. Aleluya. Hemos creído que Dios ha muerto por nuestro pecado y que no hay otro medio de salvación. Hemos creído eso. Y si nosotros hay algo en nuestra vida que nosotros todavía no lo hemos abandonado, entonces, ¿dónde está esa fe de la cual nosotros decimos haber creído? Si hay en nosotros algo que nos domine más que la palabra de Dios, llevarnos a la obediencia, entonces la fe de nosotros es vana y no va a poder ser jamás, imposiblemente, una persona de estas renovada otra vez. ¿Por qué? Porque cuando se dé el paso del creer y del hacer los pasos, de seguir al maestro, se cree que uno en ese momento está dispuesto a todo. Pero de repente que comienza a dar sus primeros pasos, voltea a ver atrás y dice: pero es que aquello me gusta, pero es que aquello no lo puedo dejar, pero es que aquello... Y entonces, ¿qué dice? Recaeron otra vez. Habían dado pasos como que estaban dentro del redil, pero de repente dieron pasos para atrás, saliéndose del redil porque siguen amando aquello que han dejado, aquello en lo que se deleitan, en lo que sienten placer, en lo que su carne les pide. Personas que están señalando la Escritura son de esta manera. Personas que su carne los dominó más que el Espíritu Santo de Dios, del cual los iluminó, porque la palabra del Señor ilumina, dice, y hace ver todo lo oscuro, y hace ver todo lo perverso, y hace ver todo lo malo. La palabra de Dios ilumina, y nosotros hemos sido iluminados por la palabra. Estos que están aquí son iluminados. Los que estamos leyendo como ejemplo han sido iluminados por la palabra, pero no han sido convencidos para abandonar el pecado. Gloria a Dios, amén. Entonces, ese es el cuidado que nosotros debemos de tener. Entonces, vamos a ver a otro más. Otro ejemplo más. Timoteo, segunda de Timoteo 4:10. Incluso hay personas
que pueden andar un cierto tiempo. Así es, amén. Como anduvo Judas, como anduvo Demas, el mago, ¿verdad? Simón. Simón también, amén. Demas es el que vamos a leer ahorita. Anduvo un tiempo, dice. Segunda de Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado. ¿Por qué lo desamparó? Amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescenta fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Me ha abandonado. Este Demas era uno que andaba con el apóstol Pablo. Pero no dice que lo abandonó por ir a predicar a otros lados, sino que amando este mundo. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué dice Primera de Juan acerca de los que aman al mundo? No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él, amén. Gloria a Dios. Porque los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa en sus deseos. Cualquier deseo que a usted o a mí nos domine en esta tierra va a pasar. Cuando nosotros pasemos a la eternidad, esos deseos ya no van a estar. Y allá quizás vamos a querer volver atrás, pero va a ser tarde. Ya no se va a poder volver otra vez al cuerpo y hacer lo que teníamos que hacer. Por eso es que mientras nosotros estamos en esta vida, tenemos que hacer lo que Dios nos llama a hacer. Entonces, este varón anduvo un tiempo, pero amó más este mundo. Y cuando nosotros vemos en Hebreos capítulo 3, 15 al 19, vamos a ver lo que también habla de Israel, que ya lo leímos, pero quiero volverlo a leer porque son de estas personas que está hablando. A estas es que se está refiriendo directamente el escritor. Pero al escribir esta carta y al quedar registrada, queda para nuestra enseñanza. Aleluya, amén. Dice: entre tanto que se dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestros corazones como la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Cuánto tiempo anduvieron estos disgustando de la gracia y misericordia de Dios? 40 años. Y hay personas que dicen, no, ya está firmado en los caminos del Señor, ya tiene 10 años, ya tiene 15 años. Sentado ahí, amén. Van a haber personas en aquel día de las que van a decir, Señor, Señor, que han pasado toda su vida en el Evangelio. Y van a decir, Señor, Señor, yo toda la vida fui cristiano, pero nunca te arrepentiste de tus pecados. No te conocí, nunca tuviste una relación conmigo seria. Todo el tiempo era una relación a tu conveniencia, cuando me necesitabas, para pedirme, para tus necesidades. Esa va a ser la respuesta que vas a escuchar. Dice: ¿y a quienes juró que no entraría en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La incredulidad. La rebeldía es llamada incredulidad. La rebeldía es llamada falta de fe también. La rebeldía también se conoce como desobediencia a Dios. Entonces, vimos estos ejemplos del Nuevo Testamento, vimos estos ejemplos del Antiguo Testamento, de estas personas que escucharon la palabra, vieron los milagros, vieron las señales, vieron los prodigios, y ahora nos dice Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2 dice: pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué es
cauterizada la conciencia. Cuando investigaba la palabra esa, que ya día la busqué, acerca de cauterizada la conciencia, hacía una ilustración como cuando a una vaca se le corta el cuerno y se le quema. El primer quemón lo siente duro, pero ya después deja de sentirlo, el dolor de la quemadura. Y a esa quemadura que queda como sello encima del cuerno, a eso se le llama cauterizado, quedó cauterizado. Entonces, ¿a qué apunta esto? Cauterizada la conciencia. La palabra cuando llega de primera vez, impacta, duele, lastima, molesta, ofende, incomoda. Pero se va acostumbrando tanto a escuchar la palabra, y la palabra, y la palabra, y la palabra, que llega a un punto que no hay sensibilidad alguna. O sea, la siente, pero no con el deseo de cambiar, sino con el deseo de volverse más rebelde. La siente, pero no con el deseo de seguir creciendo en santidad, sino que la siente como con el deseo, bueno, yo puedo hacer lo que yo quiera y pues quizás algún día haya otra manera de salir de esto que amo. Entonces, la palabra la sigue escuchando y sigue sintiendo eso que le incomoda, pero no eso que lo hace moverse hacia adelante, avanzar, a dejar eso. Entonces, de esa manera es que se cauteriza como dice aquí, la mente, ¿verdad? Hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. La conciencia significa conocimiento. Con conocimiento, el conocimiento es cauterizado. Entonces, la sabiduría la tienen, el conocimiento lo tienen, pero ya está cauterizado, ya no les hace efecto ni transforma su vida, su corazón. La palabra pasa por encima como si fuera cualquier palabra de hombre. Leemos 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice: Ayúdanos, Padre. Esto que voy a mencionar, cada una de estas cosas, no es que una sola persona tenga esta. Hay personas que tienen una cosa de esta, hay otras personas que tienen otra, y otra persona puede tener otra, y otra persona puede tener otra. Amén. Dice: tienen los ojos llenos de adulterio. Alguien puede tener esto. Amén. No se sacian de pecar. Alguien puede ser de esto, que no se sacia de pecar. Seducen a las almas. Alguien puede ser un predicador y seduce a las almas a pecar. A las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Alguien puede tener ese otro pecado. Son hijos de maldición. Bueno, ya aquí en hijos de maldición, seguramente cualquiera que practica cualquiera de estos pecados es hijo de maldición. Porque alguien pudiera caer en uno de estos pecados, pero no ser practicante que día tras día sigue practicándolo, ¿verdad? Entonces, porque la palabra de Dios dice que el que practica el pecado es del diablo. Y también dice que no hay ninguno de nosotros que diga que no tiene pecado, porque de una u otra manera podemos pecar, pero habla de alguien que peca, que tal vez en una ocasión se equivocó en algo, pero no de alguien que practica aquello. Por decir, alguien puede ser practicante de la mentira y alguien puede mentir por ocasión, una ocasión que mintió, pero alguien puede ser que eso es su vida. Cualquier cosa va con la mentira, cualquier cosa nunca dice la verdad. ¿Por qué? Porque siempre tiene cosas que esconder. Entonces dice, ¿cuál leíamos? Han dejado el camino recto. Ok. 15. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balán, de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Todo aquel que se mantiene en la maldad es porque ama la maldad, ama el pecado. Después, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Y después vamos a volver a Segunda de Pedro, pero ahorita vamos a ver Primera de Juan 2, 19. Dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. Cuando una persona verdaderamente se declara y sale de en medio de la congregación, de en medio de hermanos, y se va al mundo directamente, ahí es cuando verdaderamente revela lo que había en su corazón. Se salieron de en medio de los hermanos, de la familia de la fe, para dar a conocer que no eran. No es que una vez estuvieron
y fueron cristianos y fueron salvos y ahora perdieron la salvación. No, salieron de ahí porque no eran de ahí. Por eso salieron de ahí. Entonces, es lo que dice abajo, más abajo lo que dice el siguiente versículo es lo que dice. Aleluya. Entonces, seguimos leyendo en 2 de Pedro 2, 20 y 22. Dice: ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su peor estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Dice que mejor les hubiera sido no haber conocido, porque habían escapado del mundo, comenzaron a dejar el pecado, comenzaron a ir dejando cosas que a Dios no le agradan, se metieron en el camino del Señor porque entendieron que solamente en Él hay salvación y vida eterna, ¿verdad? En el Señor y Salvador Jesucristo. Porque por la palabra conocieron esto. Por escuchar la palabra entendieron esta realidad. No lo entendieron porque vino de repente un pensamiento que les iluminó la mente. No, por escuchar la palabra han entendido que esto es cierto. Que solamente en Él hay salvación. Que solamente en Él hay vida eterna. Pero dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Enredándose otra vez en ¿cuáles de ellas? En las maldades, en los pecados, en las contaminaciones. Son vencidos. Su peor estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Por qué? ¿Qué le podemos predicar a alguien que ya conoce esta palabra? ¿Qué le podemos decir? ¿Qué palabras podemos usar? ¿A cuál Jesucristo le tenemos que presentar si le hemos presentado a Jesucristo que salva? ¿O tendremos que crucificar a otro para Él? ¿O Él crucificarse uno para sí mismo? Porque es lo que dice acá. Dice, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio, o sea, burlándose, exponiéndolo otra vez a la burla. ¿A cuál Cristo le podemos presentar? ¿Será que tenemos que inventarnos otro Cristo? Podemos inventarnos otro, pero no va a ser el que salva. Podemos inventarnos otro, como en muchas religiones se inventan otro Cristo. Uno de amor, uno que no condena el pecado, uno que vino por pecadores y ven. Sí, nosotros hemos visto que vino por pecadores, pero vino por pecadores para que se arrepientan, no para que sigan en su pecado. Nosotros podemos inventarnos uno quitándole lo que sigue en los versículos, ¿verdad? Podemos poner este que dice, Él vino por pecadores. Ve, sigue, adelante. Estás en Cristo. Si tú crees, estás en Cristo. Si tú te bautizas, estás en Cristo. Si tú te haces el bautismo de esta manera, estás en Cristo. Pero si dejo lo demás, no está en el Cristo verdadero. Si hablo del Dios de amor y no hablo del Dios fuego consumidor, estoy dando un Dios a medias. Entonces, no está en el verdadero, porque Dios es amor, pero también dice su palabra que es fuego consumidor. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Aleluya. Eso dice su palabra. Entonces nosotros no podemos dejar una parte de Dios y hablar la otra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea no se pierda. Bonito mensaje. Y sí, las personas les gusta escucharlo. A cualquiera que les vaya a decir en el mundo este mensaje le gusta, le encanta. Amén, amén, dice hasta el borracho. Amén, también. Pero
seguimos leyendo más abajo y dice, pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esta es la condenación, que los hombres ya están condenados por no haber creído en el Hijo de Dios. Así es, amén. ¿Por qué? Porque creen con el pensamiento, creen con sus muestras visibles, pero no creen con el cambio en sus corazones interior que transforma, que hace al hombre abandonar sus prácticas perversas. Gracias, sí mismo. Gloria a Dios, amén. Entonces, ¿qué dice esto? Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Y váyanme buscando Mateo 12:45. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pues les ha acontecido lo de verdadero proverbio. Esto hay un proverbio que lo dice, por eso que dice así. Así es, amén. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y Mateo capítulo 12:45 dice, entonces va y toma, y esto lo voy a buscar porque voy a leer a qué se está refiriendo exactamente nuestro Señor Jesucristo, porque hay un contexto allí. Aleluya. Voy a buscarlo para leerlo. 12. 43. 12:45. Sí, 45 dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él dice. Y entra, y entrando, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación. ¿De qué estaba hablando Jesucristo ahí? Si usted puede leer atrás, Jesucristo estaba echando fuera demonios. Ellos decían que Jesucristo echaba demonios por el poder de Belcebú. Jesucristo después les dice que un reino dividido no puede prevalecer en sí mismo. Después les dice que cualquier pecado le será perdonado al hombre, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta vida ni en la otra. ¿Por qué? Porque ellos estaban rehusando creer en Jesucristo. ¿En qué manera rehusaban creer? Porque no crean, hermanos, que solamente eran estos que discutían con Jesús los que no creían. Había una gran multitud que andaba con Jesús y no creía en él. Ahí estaba Judas. Ahí estaba Judas en medio de eso. ¿Y por qué creemos nosotros que había una multitud que lo seguían y actuaban como si creían? Porque cuando Pedro le dice que dure su palabra, todos están yendo y solo hemos quedado nosotros. Jesús le dice, ¿y vosotros acaso queréis también? ¿Por qué? Porque la multitud completa se había ido, solo quedaban los 12. Entonces, esa multitud que lo seguía, no todos creían. ¿Y cuál es el peor pecado que el hombre puede cometer? Rehusar creer en Cristo. Rehusar creer en la palabra de Dios. ¿Creer en qué sentido? En no hacer lo que Él dice. Porque yo puedo creer que es cierta la palabra, como lo dije al principio y lo vuelvo a decir otra vez. Yo puedo creer que la palabra es cierta. Y puedo decir yo creo. Incluso puedo bautizarme como aquel que se bautizó, como Demas. O como el otro que también era discípulo, también anduvo entre ellos. O como aquellos que experimentaron en el desierto. Porque también la Biblia habla de ellos que fueron bautizados en el mar y por la nube. También dice que ese fue el bautismo de ellos, dice la palabra de Dios. Así es, amén. Entonces, yo puedo andar entre ellos y creer a la palabra de Dios y creer que es verdadero y que es todopoderoso, pero si no obedezco a sus mandamientos, es igual a no creer en Cristo, porque Cristo es la palabra. Él es el verbo. Él es el verbo encarnado. Él es el verbo escrito ahora para nosotros aquí en esta palabra. Entonces dice, después que se saca el espíritu maligno, y aquí refiriéndose al espíritu maligno, hay gente que piensa que se está refiriendo a los demonios que echó fuera. Pero ¿por qué digo que se está refiriendo? A la gente que por la palabra abandonan el pecado y experimentan por cierto tiempo una cierta creencia en Dios o una cierta inclinación a obedecer a Dios por el contexto que rodea a este versículo. Los fariseos rehusando creer. Por tanto os digo que todo pecado o blasfemia será perdonado a los hombres.
Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, contra el Espíritu, no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna cosa contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en la otra. Entonces, esto es similar a lo que habla acerca de apostatar de la fe. Apostatar de la fe. El que es apóstata de la fe no puede volver a convertirse porque conoce la palabra. ¿Qué palabra se le va a predicar? ¿A qué Cristo le vamos a presentar? Si lo ha rechazado deliberadamente, con todo el conocimiento lo ha rechazado. Así es, amén. Entonces dice, estos espíritus malignos que se echan fuera van después que ven limpia la casa, como esta persona no crece, se vacía de los espíritus malos, ¿verdad? Pero no comienza a llenarse de Cristo. ¿Qué es llenarse de Cristo? Cuando comienza a abandonar los pecados, a comenzar a hacer lo que Cristo lo llama a hacer. Así es, amén. Cuando comienza a hacer lo que Cristo lo llama a hacer, se va llenando de Cristo, de la palabra, de la obediencia, de la santificación, Aleluya, de la perseverancia. Entonces, cuando se va llenando de esto, ya no hay espacio para que espíritus malos entren. ¿Por qué? Porque se está ejercitando, como veíamos en la lectura pasada, del viernes pasado, se está ejercitando en la palabra. Es alguien que practica la palabra, alguien que está lleno del conocimiento de Dios. Entonces, está lleno de la palabra, está lleno del conocimiento, sigue practicándola. No hay lugar para que estos demonios o estos pecados vuelvan a entrar otra vez. Pero como sigue vacío, no sigue el camino del Señor, entonces estos demonios ven la oportunidad de volver a entrar. Entonces el peor estado de este hombre es peor. El estado postrero, el estado después de haber sido limpiado por cierto tiempo, puede ser peor. Como dice la palabra de Dios, como habla acerca del proverbio también del marrano que se limpia y vuelve al lodo, el perro que vomite, se come el vómito otra vez. Son ejemplos claros para nosotros. Dice Juan 15:22. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. A nosotros Dios nos ha hablado y ha mostrado a la luz de su palabra nuestro pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Cualquier persona que haya profesado la fe en Jesucristo y por la luz de su palabra, del evangelio, haya reconocido sus pecados y no los haya abandonado, no tiene excusa para decir que no sabe lo que a Dios le agrada o lo que a Dios le ofende. Y a eso se refería nuestro Señor Jesucristo cuando se hablaba de rechazarlo a Él también. El que me rechaza a mí, no me rechaza a mí, sino al que me envió. Y el que a vosotros os rechace, no os rechaza a vosotros, sino que a mí me rechaza. ¿Por qué? Porque nosotros no llevamos otra palabra más que la que está aquí escrita. Jesucristo no traía otra palabra más que la que el Padre le dio. Así es, amén. Y de esta manera, si alguien rechaza esta palabra que nosotros damos, no nos rechaza a nosotros, rechaza a Cristo, rechaza su palabra. Entonces no tendrá excusa en aquel día. Así que, hermanos, nosotros entendemos por la palabra del Señor que por esta razón es imposible que una persona que ha disfrutado de todo esto pueda ser renovado otra vez para arrepentimiento. Asimismo, han gustado la buena palabra de Dios. Cuando alguien está en un lugar donde se predica herejías, mala doctrina, hay una cierta excusa y hay una manera de predicar el evangelio verdadero, ¿verdad? Porque no conoce la doctrina verdadera. Pero cuando alguien está en un lugar donde se predica la palabra tal y como está escrita y no hay cambio, no hay más palabra que predicarle. No hay más Cristo que presentarle. Así que nosotros sabemos que todo aquel que recae no es que perdió la salvación, sino que anduvo entre el pueblo, pero no era pueblo. Estuvo entre cristianos, pero no era cristiano. Para el próximo mensaje van a ser solo 2 versículos, 7 y 8, para que lo vayan leyendo en el tiempo de la semana si les queda tiempo. Y el título va a ser bendición y maldición del próximo mensaje. Así que con esto concluimos y que Dios me lo bendiga.